Recording is on. Bien, nada, pues buenos días a todas las compañeras, compañeros que estamos esta mañana reunidos por la conferencia de Chema, que muchas gracias Chema por aceptar dar esta charla. A Chema nos hemos encontrado en veces muy puntuales, pero de forma muy interesante y muy profunda en los procesos que estamos haciendo de investigación, de reflexión acerca de principalmente estas herramientas con inteligencia artificial, pero lo interesante que he notado, que hemos notado también Mónica y yo con los procesos de Chema, es que no se queda en lo que se queda la mayoría de las personas, que es como una herramienta picabotones para hacer efectismo, sino que hay una reflexión, un pensamiento y una apuesta, digamos, en desequilibrio de estas imágenes y de estos procesos para llegar a plantear preguntas, ¿no? De qué es lo que estamos viendo, por qué lo estamos viendo, cómo lo estamos construyendo, ¿no? Entonces, por eso se me hizo muy interesante que pudiera acompañarnos en los procesos que estamos nosotros desarrollando, que recuerdan que la base de estos encuentros es un seminario en el que vamos desarrollando proyectos de largo aliento, ¿no? Con bastante, pues, reflexión, con bastantes, digamos, análisis de diversos procesos de diversas artistas, de diversos artistas, y cada año vamos poniendo líneas de trabajo, ¿no? Entonces, son procesos largos que se ven, digamos, en este respirar lento, ¿no? En este poder darle el tiempo a la reflexión y no caer en esta angustia de estar produciendo y sin pensar. Entonces, lo interesante de Chema es que efectivamente lo que nos propone es el pensar las imágenes, ¿no? Y por eso, aparte de que estamos en otro seminario los lunes en la UAM, preparando ahí cosas para octubre, ¿no? Y bueno, que ya también les iré avisando a todas y a todos en los procesos. Entonces, nada, pues gracias de nuevo, Chema, por estar aquí con nosotros esta mañana de sábado y pues estamos en tus manos. Perfecto, pues primero, pues muchas gracias a Bruno y a Mónica por su invitación, se los agradezco mucho y agradezco mucho también la presencia de todas y todos tan temprano en un sábado. Y bueno, pues voy a compartir pantalla para que veamos la presentación que les preparé. ¿Sí se ve? Ya estás empezando a compartir, todavía está en negro, pero es como que... ¿Se la puedes ampliar la pantalla? Ahí está, ahora ya lo estamos viendo. Perfecto. ¿Ahí ya se ve en pantalla completa? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, pues quisiera empezar con este título de Intimidad Medial, que es un concepto que he ido desarrollando y que para mí engloba la totalidad de el trabajo que he desarrollado a partir de esta indagación sobre las herramientas de este término tan amplio y tan difuso, pero con tanta publicidad, que es el de la inteligencia artificial, que, bueno, en realidad, pues es como me parece más interesante tomarlo, pues es como una pregunta filosófica. Creo que el término inteligencia artificial, si de algo vale, es en cuanto a esta indagación acerca de qué es la inteligencia, qué es el pensar, qué es esta voz que escuchamos dentro de nosotros, qué es esta capacidad proyectiva de, al observar el mundo, que tiene tanto que ver con las imágenes, este sentido en el que habla la filósofa francesa Marie-José Montaigne, en el que siempre vemos el mundo que no es,
vemos el mundo que puede ser o el mundo que ha sido, pero nunca podemos ver el presente. Y ahí es donde las imágenes tenemos esta conexión tan fuerte con las imágenes, porque las imágenes son esta producción a partir de ese nunca ver lo que tenemos enfrente, sino otra posibilidad. Y a partir de ahí desarrollo este concepto de intimidad medial, en el sentido en el que para mí lo más interno que tenemos, lo más sustantivo que tenemos es la medialidad. O sea, somos seres que generamos medios, que generamos membranas, que generamos filtros para interactuar con lo que llamamos el mundo o con la realidad. Entonces la mediación deja de ser lo que una exterioridad entre nosotros y el mundo, sino más bien un canal, una conexión, y tal vez la única conexión que tenemos con este mundo. Y bueno, a partir de ahí y a partir de la encomienda de hablar sobre mi trabajo, cosa que pues siempre creo que es puede ser una pregunta complicada, porque pues hablar es diferente que trabajar, ¿no? Entonces, cuando uno hace un trabajo de algún tipo, pues lo último que está haciendo es hablando sobre eso, ¿no? Entonces siempre hay que desarrollar alguna estrategia para comunicarlo. Y yo pensé, cuando Bruno y Mónica me comentaron que se trataba de hablar de mi trabajo, pensé en una obra no realizada de Marcel Duchamp, en la que él imaginaba un diccionario entre idiomas, entre el francés y otros idiomas, pero donde, a diferencia de los diccionarios tradicionales entre un idioma y otro, donde te dicen que una palabra equivale directamente a otra, él pensaba negar esta posibilidad. Es decir, no hay equivalencia entre una palabra en francés y en otro idioma, porque el contexto, la cultura, la historia, etcétera, son tan fuertes que lo que podría haber es una constelación de conceptos, que él se lo imaginaba como una caja de fichas. Entonces, en lugar de una palabra que nos dijera el significado de la otra, habría una serie de conceptos alrededor. Algunos él se los imaginaba extremadamente largos, otros muy sucintos, en fichas que nos hablaran de ese concepto. Entonces, yo poco hice la presentación en forma de una serie de un fichero con una serie de conceptos que para mí son importantes, y que, digamos que lo que voy a intentar es hablar de estos conceptos como forma de delinear un vacío, y al centro de ese vacío pues es donde estaría realmente mi trabajo, ¿no? Entonces, ¿sí está moviendo la presentación? Sí. Ok. Entonces, el primer concepto es el de técnica. Yo suscribo la definición, o bueno, el acercamiento a la técnica de Gilbert Simondon, este filósofo de la individuación, que después se ha conocido más por sus trabajos sobre la técnica y la tecnología, donde él habla que la técnica o tecne sería, digamos, lo que está en el lado opuesto del conocimiento epistémico. Es decir, de este conocimiento que está obsesionado con el orden, con la analítica, es decir, con la fragmentación del mundo en pequeños pedazos para abarcarlo, para dominarlo. Y en cambio la técnica sería el tipo de conocimiento que trabaja con la materia, el tipo de conocimiento que se da al enfrentar los obstáculos y las tensiones que pone la materia. Hay que recordar que la raíz de objeto es la misma que de objeción y objetar. O sea, es decir, que el mundo material
con el cual interactuamos técnicamente es una objeción a nuestros deseos, ¿no? Es una objeción a nuestras intenciones. Tenemos que adaptarnos, tenemos que crear herramientas, tenemos que entender esa materialidad para tratar con esas objeciones. Y bueno, en un sentido más concreto, pues quisiera hablar brevemente de la técnica que yo utilizo para producir la mayoría de las imágenes con las que después trabajo. Y esta técnica, que como les decía al principio, está englobada en este término sombrilla de la inteligencia artificial, ya en un uso más técnico, es el de las redes neuronales, y en particular las redes neuronales generativas, es decir, las redes neuronales que se utilizan para hacer contenidos distintos a la información con la que se les alimenta. Hay que recordar que el propósito original de muchos de estos modelos computacionales era la clasificación, el ordenamiento de información ya existente. Y de hecho, la base de las redes generativas es ese paso. Pero posteriormente, y es, digamos, lo que le ha traído mucha notoriedad a estas herramientas, es la capacidad de generar un contenido diferente, o al menos sintético, en el sentido de conjunto de partes, diferente a la información con la que se le entrena, como se usa el término técnico. Entonces, aquí este es como el reverso de la ficha que estamos viendo. Así va a ser la presentación. Es como tenemos las imágenes y como si estuvieran anotadas al reverso. Entonces, la imagen del diagrama es el diagrama de la primera red neuronal que la hace Frank Rosenberg en 1958, y él era un psicólogo, neurólogo y científico de la computación, incluso antes de que existiera esta disciplina, y él diseña una cosa llamada perceptrón. El perceptrón es una modelización matemática, lo cual implica necesariamente una simplificación de la realidad de las neuronas biológicas. Es decir, una entidad que tiene una serie de sensores para la entrada de información y una serie de parámetros dentro de sí misma para hacer que esa información pase a la siguiente neurona, no pase o pase con alguna transformación. Y este principio simplificado de la neurona biológica es llamada perceptrón, es la base de estas redes neuronales. Las redes neuronales son capas, a veces miles o millones de capas de este tipo de neuronas, a las cuales se les asigna un tipo de criterios matemáticos con los cuales se analiza la información, y que si este proceso se lleva de alguna manera en reversa, puede generar nuevos contenidos. Entonces, bueno, él hablaba ya en su época, como vemos ahí, de máquinas capaces de percibir, de reconocer, de identificar su contexto sin necesidad de entrenamiento o control humano, que aquí entra mucho pues toda esta cuestión de la autonomía, ¿no? El famoso, como todo este gran sueño del autómata que lo vemos a lo largo de la historia, en los mitos griegos, en Prometeo, en Éfeso, lo vemos en la mitología judaica con el golem, que además, bueno, el ejemplo del golem a mí siempre
me ha llamado mucho la atención por esta cuestión de que era alimentado con rollos de papel escritos. Entonces, digamos que hay ahí una similitud poética con la manera en la que hoy en día nos comunicamos con estos aparatos a través del lenguaje natural, ¿no? A pesar de que nunca queda, o más bien, a pesar de que desde el mito queda muy claro que el entendimiento de nuestra propia lengua o de nuestro propio lenguaje natural nunca pasa, no es una traducción limpia, siempre hay un malentendido con esta entidad, siempre resulta que es muy patente la falta, en el sentido psicoanalítico, de nuestro lenguaje, ¿no? Como nunca podemos decir todo lo que quisiéramos decir, y como al ponerlo en operación dentro de un aparato que solo ejecuta, pues se ve en los resultados catastróficos que esta falta estaba presente desde el principio. Y bueno, y la imagen que está a la derecha corresponde a un trabajo que sigue en proceso y que presenté durante el verano pasado, y son estas reflexiones en torno a las capacidades de la tecnología, en particular a las tecnologías que prometen una serie de beneficios a través de la capacidad predictiva o de una especie como de clarividencia tecnológica, y que yo lo uní con la obra de Shakespeare, Macbeth. ¿No? Macbeth, que es este soldado, miembro de la nobleza escocesa, que en algún momento se encuentra con entidades sobrenaturales que le prometen un futuro en el que él va a reinar sobre toda su tierra, sobre toda Escocia, y cómo estas predicciones lo convierten en una especie de autómata que solo puede ejercer violencia en el cumplimiento de esta profecía. Y entonces ahí para mí es muy interesante cómo la cuestión de la agencia gira, y entonces no es el designio el que nos dice lo que va a pasar, sino que el designio es una orden, y nosotros estamos construyendo esa orden que en primer lugar no venía de nosotros. Entonces, para mí eso es como una metáfora interesante de lo que nos puede estar pasando, de una de las visiones más tecnófilas hacia este tipo de tecnologías, en las que creemos que son meras herramientas, o que la herramienta, en general, cualquier herramienta, no nos transforma en su uso, que es una calle de una sola dirección, cuando en realidad toda técnica y toda tecnología es una ida y vuelta. La usamos para transformar, y nos transforma invariablemente, ¿no? Entonces, aquí tengo algunas imágenes de esta obra. El conjunto de la obra se llama All Hail Who Shall Be Hereafter, que es esta frase que le dicen estas entidades sobrenaturales a Macbeth, y yo le borro donde dice Macbeth y donde dice rey. Entonces dicen viva X, que será X de aquí en adelante, ¿no? Entonces es como dejo esos espacios vacíos para insertar cualquier tipo de promesa que se nos ocurra, ¿no? Esta idea de la tecnología que nos dará un planeta verde, que nos dará igualdad, que nos dará, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es como el juego con esa frase. Y bueno, yo también usé este trabajo para explorar, digamos, que las posibilidades materiales de interacción de este medio virtual con una materialidad concreta.
Esto lo hice a través de un libro de artista, que más adelante voy a ahondar más en el contenido del libro, y en una serie de piezas, por ejemplo, estas láminas que se ven alrededor de un espejo, que son impresiones en sublimación en aluminio, que es esta técnica en la que la tinta, por medio del calor, se inserta en la fibra misma del metal. Y a mí me interesó trabajar con este material debido a que refiere, digamos, al uso intensivo de metales, de minerales, de agua y de todo tipo de recursos energéticos que requieren estas tecnologías para existir, pero que muchas veces tanto por su propia naturaleza como por la publicidad que se les hace, las pensamos como cuestiones etéreas, virtuales, casi mágicas, ¿no? Y bueno, estas láminas giran, bueno, no giran, ¿no? Uno es el que les da vueltas, están alrededor de un espejo. Son tres, porque son tres las entidades que se le presentan a Macbeth, y giran alrededor de un espejo en el que siempre vemos las imágenes fragmentadas. Y yo quería jugar con esta cuestión de cómo estas promesas de futuro que nos parecen muy claras, en realidad siempre son visiones incompletas, siempre son cosas que estamos viendo a medias, que creemos que son muy certeras, pero que en realidad hay una gran parte de ceguera en ellas. Incluso por eso nunca se pueden ver las tres imágenes al mismo tiempo. Unas están volteadas, entonces vemos la cara metálica y la cara impresa, pero nunca todas. Y digamos que sobrevolando estas imágenes estaba este mural en papel tapiz de la primera imagen que les mostré, que es esta idea que yo tengo de Macbeth ahí como en esta especie como de catatonia en el que lo meten las visiones que él tiene, y que lo dejan ahí en este escenario bosque, que no queda muy claro cuál de las dos es, sin capacidad de agencia. Chema, Bueno, perdón, sí. Rosana Zamorano por acá, ¿dónde es dónde montaste esto, perdón? Esto estuvo montado en la Galería Patricia Conde, aquí Sí, sí. la San Miguel Chapultepec, de la Ciudad de México, y estuvo durante junio del año pasado. Como que Julio. quedó bien ahí el árbol, ¿no? Que me imagino que ya está ahí permanentemente. Exacto, sí. Sí, justo con esta, me encantó por esta cuestión de Macbeth con el bosque que se mueve hacia él, ¿no? Entonces, sí, quedó bien ahí. Y el espejo tenía está grabado con una frase en latín que es exeunt omnes, que es una indicación teatral que se utiliza en este medio para decir que todos deben abandonar el escenario. Y a mí me gustó ponerla ahí porque es para mí esta idea de el conocimiento absoluto y el poder absoluto, lo que nos piden es que todos salgamos. O sea, nadie cabe ahí. Ninguna subjetividad cabe en esos deseos, ¿no? Entonces, por eso estaba ahí. Estas son algunas de las imágenes que presenté. La de la izquierda es una animación, y la derecha era una de las imágenes que estaban en las láminas, y que tiene esta visión que yo desarrollé de Macbeth, que es siempre una metáfora de nosotros mismos, de nosotras mismas, como estos seres vestidos por estos materiales muy, muy sofisticados, pero al mismo tiempo enfermizos, al mismo tiempo meditabundos, confundidos y de alguna manera como aturdidos por nuestras propias creaciones.
No sé si hasta aquí tengan alguna duda o me sigo hasta el final. Si quieres, seguimos y vamos. Todo bien. Seguimos. Va. Y seguimos. Entonces, bueno, otro de los conceptos que a mí me interesó poner en estas fichas virtuales, pues fue de la investigación. O sea, yo entré a empecé a hacer este trabajo por una curiosidad. Mi formación y mi trabajo hasta hace muy poco tiempo no tenía nada que ver con el mundo del arte. Yo estudié urbanismo y geografía en la UNAM y trabajé en esas disciplinas y pues realmente pues ha sido un interés muy, muy orgánico, digamos, el que me ha traído hacia esas tecnologías y sus posibilidades críticas y estéticas. Entonces, a mí lo que motiva mi trabajo es la producción de conocimiento. O sea, si esto toma la forma de un libro, de un ensayo, de una exposición, eso creo que es algo que se va dando también de manera orgánica, es como lo que va mandando pues la combinación del tema y mi propia sensibilidad, pero lo que me motiva es entender mejor y tener un mejor acercamiento a nuestra realidad, ¿no? Para mí, además, pues la investigación es una especie es una especie de impugnación de la necesidad. O sea, es el impugnar el que el mundo sea como es por una especie de designio, por una especie de destino manifiesto. Es decir, que es como el decir, es que hay una razón detrás de todo y hay una posibilidad de cambiar cualquiera de los aspectos de esa realidad. Entonces, para mí, en ese sentido es que es interesante la investigación. Y bueno, el reverso de esta ficha habla del lado izquierdo de este prompt book que les mencioné, que es el libro que expuse ahí en la galería y que viene el título es este juego de palabras con el prompt como la indicación con la que interactuamos a través del lenguaje natural con los modelos de aprendizaje maquínico y de redes neuronales. Y me di cuenta que el prompt book en inglés es el término para esta especie como de guión maestro que se utiliza en el proceso de producción de una obra teatral, en el que la persona que dirige esta producción hace todo tipo de anotaciones, cambia los diálogos, hace anotaciones sobre la escenografía, sobre la música, sobre cualquier tipo de aspectos, incluso bocetos para objetos, todo ese tipo de cuestiones. Y entonces yo hice este libro como una especie de guión guión archivo del proceso de trabajo para realizar la exposición. Entonces, este libro pues tiene escaneos de fragmentos fragmentos de texto que para mí fueron importantes, bocetos de mis libretas, que es lo que muestro en la imagen de la izquierda, otras de las imágenes que ya no fueron impresas en metal, pero sí para el libro. O sea, toda esta idea de que el archivo sería, al menos potencialmente, lo opuesto a estas visiones totalizantes del designio. Porque en el archivo están, digamos, todas las piezas ahí para que nosotros rearmemos la significación.
En cambio, este mural gigantesco, esta visión totalizante, lo que hace es que nos abruma, no deja espacio a la discusión, y quería que hubiera esta contraparte en forma del archivo, donde estaban pues todos estos textos, todas estas anotaciones, en las que pues cualquiera que lo viera pudiera incluso decir, pues creo que tu interpretación del texto es errónea o es diferente a la mía, o ¿no? Como esta cuestión mucho más de politizar la obra, ¿no? De que la obra no sea un significante pétreo y definitivo, sino que sea un pretexto, un pie para la discusión. Y bueno, un poco en este sentido de la desnaturalización de la realidad o del presente, pues está la imagen de la derecha, que es parte de el proyecto que estoy desarrollando con mayor atención en este momento, que se llama Fósiles Impedidos. Fósiles Impedidos es un concepto que desarrollé a partir de la idea de este filósofo francés Meillassoux, que habla de los arquifósiles, es decir, de esta serie de huellas o de entidades que nos dan un conocimiento de momentos o de escenarios en los que la humanidad no participó o no tiene participación. Es decir, por ejemplo, los análisis que se hacen a través del análisis de la luz que proyectan galaxias que ya no existen, ¿no? O de los substratos terrestres que tienen ciertos átomos o cierta composición química que no tienen nada que ver con el tiempo en el que nosotros hemos habitado el planeta, ¿no? Como esta especie de conocimiento que no está contaminado por la relación con la humanidad. Y yo, a partir de ese concepto, me interesó y pensé, ¿cuál pareciera que es la necesidad ontológica para que exista un fósil o una huella? Pareciera que algo tuvo que ocurrir. Pero entonces pensé, ¿qué pasa con lo que no ocurrió? ¿Con lo que fue impedido o simplemente malogrado? ¿Dónde queda eso? Y entonces para mí eso también deja una huella. Y muchas veces para mí los rastros o las señales de que esa huella o de ese presente, ese futuro impedido, están en las imágenes, como si algo de eso sobreviviera y quedara en las imágenes. Y aquí en las imágenes estoy usando imágenes en el sentido más amplio posible, como en las narraciones, en los mitos, en las fotografías, en las pinturas, en cualquier tipo de representación, como esa cuestión, digamos, elíptica que hay en toda imagen, que es decir, esa especie de misterio que hay, eso que sobra, digamos, en toda imagen. Y entonces yo me propuse enfocar esta idea del fósil impedido en el contexto urbano de la zona metropolitana del Valle de México, para pensar, digamos, en todas esas ciudades que no pudieron suceder, en todos esos entornos que fueron impedidos, y cómo esos entornos impedidos sobreviven de una manera muy sutil en lo que sí existe, ¿no? Y entonces me hago esta pregunta, ¿no? ¿Pueden las imágenes ser esgrimidas como objetos rituales para la congregación de lo impedido, de aquello que acecha de manera implacable lo actual por medio de una silenciosa pero ineluctable denuncia acerca del estatus criminal del presente? Porque también me interesa hablar de cómo el que exista algo es porque impidió otras cosas. Nuestro presente
es el resultado de la aniquilación de otros presentes, siempre, ¿no? O sea, no es un juicio moral, es una reflexión filosófica, ¿no? Y entonces, pues, estoy generando este tipo de imágenes utilizando el archivo o archivos de la zona metropolitana para generar este tipo de espacios como el que se ve en la imagen de la derecha, que además a mí lo que me interesaba era no hacer estas visiones, digamos, un poco, que siempre son un poco banales o superficiales, es decir, la ciudad si hubiera habido lago, ¿no? Y entonces es como la ciudad idéntica, pero, o sea, el World Trade Center, pero rodeado de agua, ¿no? O sea, cosas así como muy de clickbait, muy de publicidad. Entonces yo quería como estas imágenes que simplemente hablaran de la divergencia, o sea, de cómo un cambio en el desarrollo histórico hubiera podido generar este tipo de espacios que nos serían muy difíciles de entender, ¿no? Como nos es muy difícil entender realmente cómo era cualquier otro momento de la historia. Y entonces para mí aquí estas imágenes, pues si de algo servirían, serían como un pretexto para discutir sobre qué podrían significar y qué ciudades no tuvimos y qué ciudades podríamos tener, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido es como a mí me interesa el tema de la investigación y cómo se inserta en mi trabajo. Otro de los temas que ya mencioné bastante con la ficha anterior es el del archivo, ¿no? Entonces, y me interesa el archivo para empezar, porque como les decía, para mí el archivo es este lugar de posibilidad, ¿no? Este lugar de posible resignificación o de constante resignificación a través de un material que yace ahí disponible, aunque sabemos que no yace naturalmente, ¿no? La entrada al archivo depende del arqué, de la ley de origen que le permite la entrada a ciertos materiales y que deja fuera otros, pero aún así sigue siendo un espacio propicio para la resignificación o para la búsqueda de un entendimiento crítico de nuestra realidad. Y por otro lado, pues el archivo es muy importante para mí porque desde el punto de vista técnico, las redes neuronales generativas existen por el archivo y en particular por el archivo digitalizado que hay de nuestro mundo y en particular el archivo digitalizado y textualmente etiquetado que está disponible en la red. Es decir, todas las imágenes que tienen algún componente textual y que las empresas creadoras de estas herramientas, que bueno, también en principio eso ayudó a que las pudieran crear estudiantes, porque estas tecnologías vienen de proyectos de tesis de ciencias de la computación. Estas empresas, aprovechando además huecos legales importantes, cosecharan muchísimas trillones de imágenes que están en la web, que están etiquetadas con algún tipo de texto y que gracias a eso lograron entrenar sus modelos para generar nuevos contenidos o para ser capaces de reconocer imágenes. Y bueno, detrás de esta ficha del archivo está el título de esta imagen del libro de 1929, La vida de los hombres, Das Leben des Menschen, de Fritz Kahn, que era un científico e ilustrador que creaba estas imágenes del cuerpo a través de metáforas maquínicas y mediales, ¿no? En esta casi no se alcanza a ver en la imagen, pero es lo que está viendo este cráneo, es una llave.
y entonces es como el proceso en el que esos rayos de luz entran por el ojo, se proyecta un significado y después el lóbulo frontal recuerda la unión entre significado y entre imagen y palabra, y luego a través de una máquina más mecánica se produce la palabra Schluss, que es llave, ¿no? Entonces, bueno, esta imagen que me encanta, la encontré en el libro de Siegfried Zielinski sobre el tiempo profundo de los medios. Esta idea del tiempo profundo también ha tenido un gran impacto en mi trabajo, porque lo que propone es un análisis de la medialidad y de la tecnología que no tiene como horizonte la idea de progreso y la idea de progreso lineal infinito en la que estamos metidos. Él, en cambio, habla de dos cosas. Una de una anarqueología, o sea, es decir, la tecnología no se puede excavar como se excava un sustrato mineral. O sea, no hay el sustrato primitivo, el siguiente y el actual, sino que hay una serie de interrupciones mucho más cercano a la geología, incluso de catástrofes, de grandes extinciones, de reapariciones de la vida, nuevas catástrofes, etcétera, y todo eso se encuentra como en capas que muchas veces como son muy difíciles de explorar, o si se pueden explorar, lo que hablan es de un desarrollo lleno de interrupciones y de variantes. De hecho, él define su tipo de estudio o su disciplina como una variantología, es decir, él lo que hace es un análisis sobre todo de muchas historias sobre invención tecnológica en Europa a partir, digamos, siglo XV, siglo XIX, y él plantea toda una serie de inventos que fueron abandonados mucho tiempo, que después algunos fueron rescatados, otros nunca fueron rescatados, invenciones que vienen del error o que vienen de una cuestión del espectáculo, de las artes, y que después entran al mundo de la técnica industrial, pero todo el argumento es plantear, uno, que el tiempo de la tecnología es mucho más largo, mucho más distendido, mucho menos acelerado del que el discurso del progreso nos dice, y al mismo tiempo está lleno de interrupciones y de callejones sin salida y de recuperaciones y de vueltas al pasado, etcétera, ¿no? Obviamente esto lo que recuerda es la genealogía propuesta por Nietzsche y seguida por Foucault, ¿no? Es un análisis profundamente genealógico de la técnica. Y la imagen de la derecha es sobre un trabajo que estoy empezando a desarrollar, que tiene que ver con un texto del artista ruso de las primeras vanguardias del siglo XX, de Alexander Rodchenko, en el que él hablaba en contra de lo que él llamaba la imagen sintética. Él, lo que se refería con imagen sintética era la pintura, y él hablaba en contra de la pintura en el contexto de la memorialización de Lenin. Este es un texto que él escribe unos años después de la muerte de Lenin, donde se discutía en la Unión Soviética cómo conmemorarlo, cuál sería el objeto más adecuado para conmemorar su vida. Y entonces él decía que la pintura estaba totalmente desprovista de recursos para hacerlo, porque él decía, la pintura lo que hace es sintetizar en una sola imagen toda la vida de una persona, ¿no? Todas sus características, todos sus momentos, en una búsqueda de una substancia o de una ontología, digamos, ¿no? de ese sujeto.
Y él decía, en cambio, para eso pues tenemos la fotografía. Dice, Lenin ha sido fotografiado miles de veces, y entonces el monumento de Lenin debe ser un archivo, un conjunto de fotografías, pero también de documentos, de notas, de cartas, de todo lo que refleja sus cambios, sus diferentes momentos. Y bueno, a mí esto me interesó por dos razones. Uno, porque me parece muy interesante la idea de no, en vez de monumentalizar, archivar. Y la otra es por esta idea de lo sintético, ¿no? Entonces, yo lo que estoy haciendo es crear una serie de imágenes sintéticas, porque finalmente estas imágenes generativas son síntesis de este inmenso archivo de imágenes, pero que la idea es usar estas imágenes y hacer un libro donde sea esta imagen que vemos a la derecha repetida muchas veces y todas con el nombre de un personaje diferente, ¿no? Como en lugar de un monumento único y particular de cada personaje, pues tendríamos como este repositorio libre para explorarlo, ¿no? Un poco cumpliendo este proyecto de Rodchenko, que evidentemente no fue cumplido, y que en cambio lo que se hicieron fueron una serie de estatuas y de pinturas que además, bueno, pues son muy famosas las imágenes del destino que han tenido la mayoría de esas representaciones, que es la destrucción, o al menos el ocultamiento de los espacios públicos, ¿no? Y siguiendo con esto estaría el tema de la indicidad o indexalidad, ¿no? Que es este tema muy, bueno, que está intrínsecamente ligado con el origen de la fotografía, y bueno, con las discusiones en torno a la documentación y a la fotografía, que tiene que ver también con esta fe en la imagen fotográfica que tenía Rodchenko, que es decir, la fotografía es un índice de la realidad, es un índice en el sentido semiótico de una huella de lo ocurrido. En el caso de las primeras etapas de la fotografía, es la huella de lo ocurrido, o el testimonio de lo ocurrido a través de la huella de la luz en las superficies minerales, ¿no? y metálicas. Entonces, a partir de aquí, pues yo, de hecho, digamos, una obra que es muy, que da un argumento muy fuerte en favor de esta característica indexal de la fotografía, es El lápiz de la naturaleza de Talbot, ¿no? Pionero de la fotografía, que realiza este libro con estas fotografías pues o sea, lo que él le llamaba de la realidad, de tal cual como estaba. Digo, está esta imagen que pareciera muy compuesta, pero también tiene imágenes de edificios, con esta famosa imagen de un edificio con una escoba afuera, como la escoba que una persona que está limpiando deja ahí y accidentalmente sale, pero él la mantiene en el libro con esta idea de decir, es que así es la realidad, y ese es el punto de la fotografía, ¿no? Que evidentemente esta idea de objetividad de la fotografía pues ha sido extensamente matizada, criticada. Bueno, obviamente todo el trabajo de Fontcuberta al respecto, y de muchísimas autoras y autores, pero que a mí me hizo pensar en si esta indexalidad de la fotografía o indicidad de la fotografía depende de su relación material, ¿cuál sería la indicidad de las imágenes generativas a través de redes neuronales? Y para mí su indicidad vendría de la exploración del archivo, de una exploración maquínica del archivo.
de una exploración que resulta también de la acumulación de información. O sea, es un síntoma, también estas herramientas las podemos ver como un síntoma de el tener a disponibilidad archivos que nos rebasan totalmente en una escala vital, ¿no? Un poco como regresando también a este concepto de los arquifósiles, esta serie de evidencias que escalarmente son inhumanas, ¿no? Que nunca podríamos recorrer del todo, ni siquiera a la máxima velocidad, ni siquiera dedicando todo nuestro tiempo, podríamos ver todo lo que hemos archivado, ¿no? A veces incluso ni siquiera lo que hemos archivado nosotros mismos, ¿no? Cuántos documentos, cuántos PDFs, cuántas imágenes, cuántas pestañas en favoritos, cuántas cosas tenemos que ya rebasan nuestra capacidad de lectura, de visión, de sensibilidad, etcétera. Y entonces me pareció interesante también pensar en estas imágenes como herramientas provenientes de este síntoma de la multiplicación de información que nos proponen una navegación maquínica o híbrida de estos archivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues yo creé esta imagen a propósito de esto. Ahí en el reverso de la ficha, pues se ve algunos textos que he hecho a partir del libro el lápiz de la naturaleza de Talbot, y esta propuesta de imágenes alrededor de esa imagen y del tema de la indicidad o indexalidad de la imagen, ¿no? Entonces, para mí, ¿cuál es la indexalidad que nos propone este nuevo medio? Pues es la vinculación con este archivo de las imágenes técnicas, en el término de Willem Flusser, que pues son siempre además creaciones híbridas, creaciones entre lo humano y lo no humano, ¿no? Y bueno, que además, siguiendo con Flusser, pues siempre nos abren la posibilidad de ser, como él decía, ¿no? Tanto creadores como, en el sentido distópico, funcionarios de la máquina, ¿no? Trabajamos para la máquina o trabajamos con o creamos con estas cuestiones no humanas, ¿no? Y es una pregunta irresoluble, es algo que siempre está ahí con toda creación técnica, ¿no? De hecho, al respecto, pues recuerdo el uso de este término griego del farmacón, ¿no? De cómo el fármaco, como el medicamento, que en este caso sería la herramienta técnica o el aparato técnico, siempre cura y daña, ¿no? Siempre, como toda medicina, tiene su cura y su efecto secundario, su efecto curativo y su efecto dañino, ¿no? Entonces, siempre el farmacón es algo muy propio, o esta condición farmacológica es algo muy propio de toda tecnología, y podríamos incluso alargarlo a de toda relación con las imágenes, ¿no? Y bueno, ya casi estoy terminando y quisiera que viéramos esta pieza en video que hice a principios de este año, y que está basada en este texto de Borges, recuperado por Foucault, de este diccionario de animales, este bestiario de animales fantásticos que Foucault utiliza como toda una metáfora sobre la clasificación y sobre el archivo, y que yo hice mi versión al respecto sobre el tema de la luz, también tomando en cuenta que el texto de Borges habla de la posibilidad de un lenguaje analítico, es decir, un lenguaje basado en unidades discretas en el sentido matemático, es decir, de esferas totalmente cerradas e inconexas de lo demás, y donde se contuviera todo el conocimiento. Entonces, si quieren lo vemos, dura 5 minutos y ya
cierro y podemos pasar a los comentarios. La luz se divide en A, que funde los últimos momentos de un mundo con los primeros de otro. B, despojada de ideas, expone su medialidad. Perdón, ¿sí se escucha el audio del video? Sí, Sí. Ok. C, cancela el desacuerdo. D, que no debe penetrar el interior. E, sacrifica el presente en nombre del futuro. F, seca los vasos. G, justifica el terror. H, da refugio a las arañas. I, redobla la presencia. J, nos es regalada desde la ceguera. K, indiferente.
Listo. Pues, como les decía, realicé esta pieza basada en el texto que les mencionaba, y el título gracias, del continuo de sentido viene de justo estos primeros trabajos sobre la posibilidad de redes neuronales artificiales, no de Rosenblatt, sino ahorita se me fue el otro pionero del tema, pero que él lo que hablaba era que el reto era justamente generar o entender esta continuidad del pensamiento, ¿no? Cómo no crear solo una posibilidad de resultados puntuales, sino esta cuestión mucho más como de un río de conciencia, ¿no? Entonces, de ahí el título. Y ya no me deja ir a la siguiente. Voy a... ahí está, ya pasó. Entonces, bueno, aquí a la izquierda está la lista de mi diccionario de conceptos de mi diccionario de la luz, en este sentido del diccionario del que hablan Borges y Foucault. Y bueno, un poco de la explicación que les decía de esta obra, que juega con la idea del lenguaje analítico, de la matematización de la mente, de la modelización del lenguaje, etcétera, ¿no? De todas estas ideas que están alrededor de estas técnicas y de estos conceptos. Y para terminar, el último tema que quisiera tocar es de la materialidad, ¿no? Como les decía al principio, cuando les enseñé las fotos de las obras impresas, pues para mí es muy importante siempre tener en cuenta la relación, el anclaje, digamos, necesario que todo lo que creemos que está en el aire, que es etéreo, o que bueno, no que creemos, porque ya a estas alturas creo que ya es bastante evidente que no es así, pero que se publicita de esa manera, y como todo está anclado en los sustratos más profundos del planeta, y incluso en lo más inhumano, y al mismo tiempo, esto es la foto de Frank Rosenblatt, otra vez, del interior de su máquina, del Mark I. O sea, como este diagrama súper elegante y simplificado que veíamos del perceptrón al principio, pues es esta maraña casi cómica de cables, ¿no? O sea, que parece, o sea, es casi chaplinesco, ¿no? Esa imagen de la cantidad de cables, pero pues al final sí miniaturizado y sí mucho más oculto, pero nuestro mundo sigue, o este patrón tecnológico se sigue sustentando en una maraña de cables, y obviamente de cables hechos de plásticos, de minerales, alimentados por electricidad, etcétera, que vienen como les decía, de los sustratos más ancestrales del planeta, ¿no? Y bueno, la imagen de Rosenblatt yo la junté con un texto en el que estoy trabajando, que es un tema que le llamo oráculos generativos, y donde menciono esta diferencia que hace Gilbert Simondon sobre la diferencia entre el tecnócrata y el tecnólogo, o entre la tecnocracia y esta
esta otra disciplina que él llamaba tecnología, ¿no? No como una serie de aparatos, sino como un tipo de relación con el conocimiento que está basada en las relaciones regulatorias de la materia, o sea, en el conocer cómo la materia se comporta y no y producir a través de ese conocimiento y no forzar esas relaciones regulatorias a través de otro tipo de sistemas, ¿no? De hecho, esta división yo la vi en un artículo sobre la energía nuclear y cómo toda esta serie de decisiones económicas, capitalistas, políticas, quieren que la materia actúe de maneras que nunca va a actuar, ¿no? Y entonces se generan problemas, se generan accidentes, se generan excedentes no deseados, se generan contaminantes, pero muy basado en esta cuestión de forzar a la materia, de no entenderla o de no escucharla, ¿no? Porque pues que es parte como de un entendimiento de este tiempo profundo de Zielinski que les mencionaba, de cómo la división que hacemos como entre lo vivo, lo matérico, lo maquínico, en el tiempo profundo del cosmos, en el tiempo profundo de la geología, pues de alguna manera todo se comporta igual. Digamos que podríamos decir que todo respira. Los planetas, todo respira de alguna manera, solo que no tenemos el tiempo para verlo, ¿no? Solo que no en nuestro brevísimo espacio de percepción no podemos ver cómo lo geológico tiene su propio ritmo respiratorio como el de cualquier otra entidad, ¿no? Es otra cosa que me interesa. Y pues ya para cerrar, pues justamente además esta materialidad tiene que ver con una fuerza de trabajo humana que también la publicidad de estas tecnologías muy intencionalmente tiende a dejar afuera, ¿no? Y entonces por eso uso esta famosa imagen del turco mecánico, de este famoso autómata o falso autómata que jugaba ajedrez y que vencía a los mejores jugadores y que no se sabía cómo funcionaba y que tiempo después se supo que había una persona que a través de un sistema de espejos y de palancas veía y movía las piezas. Y bueno, ya en este tipo de ironía perversa que les encanta a los billonarios de la tecnología, la empresa una empresa subsidiaria de Amazon adquiere este nombre de Turco Mecánico y es una empresa que subcontrata gente de todo el mundo para entrenar distintos modelos o para asesorar a los supuestos coches automáticos que hay. Hay estudios que dicen que, por ejemplo, por cada coche automático se requieren 3 trabajadores permanentes que estén analizando y corrigiendo los errores de estos vehículos. Y así de todo el patrón tecnológico está lleno de este empleo precario, de estos jorobaditos en la caja, como les llamaba Walter Benjamin, que dan la ilusión de automatismo, cuando en realidad pues es por lo menos una maquinalidad o un automatismo asistido, ¿no? Y bueno, pues con eso termino. Muchas gracias por su atención y pues cualquier duda o comentario. Ahí está, Gladys quiere comentar algo. Voy. Sí. Ahí estoy. Pues muchísimas gracias, Chema. Qué interesantísimos todos los temas. Yo creo que fuiste como muy
O sea, eso fue un universo de ideas, ¿no? Desde la técnica, desde qué es esta pregunta de, hemos visto, nos hemos estado preguntando constantemente en el seminario, ¿qué es la IA, no? Y acercándonos todos desde muy distintos puntos, pero ahora pues fue magnífico todo esto que nos traes, esta necesidad otra vez de ver, ¿no? De conocer, de saber, de, bueno, me encuentro mal de la muela y casi no puedo hablar, pero pues muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti por tus comentarios y a todos los presentes y las presentes por escucharme. Creo que Viviana alzó la mano y después tímidamente la bajó. Ya, perdón, sí. Bueno, agradecerte, la verdad, me gustó muchísimo. Una imagen que me llamó muchísimo la atención fue la que mostraste en parte de, creo que fue del archivo, en la llave, todo ese mecanismo que hacemos, ¿no? Desde ver cómo se proyecta, bueno, se invierte la imagen, ¿no? Y cómo llegamos a esos referentes, ese cableado, ¿no? Como al final lo mostraste, ese cableado como muy intrincado entre muchos conceptos, creencias, todo lo que tenemos. Y la pregunta aquí es, tú te refieres a un archivo, ¿no? Es un archivo también, como dijiste, que se ha ido, pues cada vez más se ha ido alimentando desde nuestros usos hasta lo que fue la investigación, hasta las empresas, como lo van alimentando. Es posible tú empezar a generar este tipo de imágenes de acuerdo a tu archivo, si tú empiezas a generar este archivo en la inteligencia artificial y puedes generar estas imágenes de acuerdo a tu archivo, a todos estos contextos y creencias que tú tienes. O sea, es como un archivo más personalizado. Uh-huh. Sí, claro. De hecho, yo creo que ahí es donde se abren las posibilidades más interesantes de estos medios, ¿no? En esta, ya sea intervención, como una especie de hackeo de los archivos existentes, que hay trabajos muy interesantes al respecto, pero también trabajar con archivos propios, con archivos pues ya sea desde lo encontrado hasta desde lo producido, ¿no? Yo, en casi todas las imágenes que produzco, hay imágenes que yo he producido, que yo meto a estos sistemas, pero justamente lo que estoy trabajando, sobre todo para el proyecto de los fósiles impedidos, es en generar este archivo propio, es en generar y entrenar mi propio modelo para ya no depender de los modelos comerciales, porque una cosa es el material que tienen adentro como tal, y otras son los sesgos con los que interpreta ese material, ¿no? Que está, digo, el sesgo hay que tener cuidado porque hay el sesgo como concepto matemático, o sea, como un concepto más neutro. El sesgo simplemente es una regla estadística para tratar con la información. Y luego está el sesgo en el sentido político, que es decir, ya el sesgo racial, colonial, patriarcal, etcétera, que está inmerso en la forma en la que se alimentan y se entrenan estos modelos. Pero existen los dos. Y sí, coincido contigo, ahí es donde están las posibilidades más interesantes para estos medios. Ajá. Y la otra pregunta es, siempre, bueno, esto se alimenta mucho, aparte de lo que es la imagen, nuestras propias imágenes, ¿no? De archivo, con las que nosotros decidamos armarlo, también se alimenta mucho del lenguaje, que siempre, creo que ahí está el sesgo, porque siempre hay como ese faltante, ¿no?
Claro, porque es el etiquetado de esa información que tiene que ver con este arqué del archivo, con esta ley que hace que unas cosas entren y entren de cierta forma a los archivos. En el caso de estas tecnologías, pues es el etiquetado, el qué nombre le ponemos. De hecho, uno de los trabajos que me gusta mucho con este tipo de cosas es que un artista queer interviene en la base de datos con las que trabajan estos modelos para empezar desde el hallazgo de que está lleno de estereotipos dañinos y de falta de representación al mismo tiempo. Entonces se interviene este archivo y crea toda una serie de imágenes con personajes que estarían retratados de una manera peyorativa o de plano no aparecerían. Ya. ¿Cómo se llama este artista? Se los paso si quieren a través de Bruno, porque ahorita no, Según no yo lo es Felipe recuerdo. Rivas San Martín, ¿no? El chileno. Ese es más en el sentido histórico, ¿no? Ajá. Él trata este archivo queer de Chile que pues no existe, El ¿no? Por archivo inexistente. Exacto. Pero el que yo menciono es un artista, no recuerdo, creo que es europea, una artista europea que interviene en la base de datos directamente. Entonces, pero sí se los hago llegar a través de Bruno. Ya, perfecto. Mil gracias. Oye, por último, se me fue la referencia de la filósofa francesa que decía, vemos el mundo que puede ser y no Ah, es el que ha sido. ahorita se ¿Tienes? los. Es Marie José Montaigne. Se los escribo en el chat para. Ahí está. Muchísimas gracias. No, de Felicidades, nada. gracias. Gracias a ti. Sí, ahí yo retomando un poco las ideas de Viviana, ¿no? Y también el diálogo con Chema. Bueno, exactamente en eso estamos trabajando, Viviana, en este seminario, o esa es la idea que estamos trabajando en este seminario los lunes, de crear nuestros propios modelos para nuestros propios archivos, poderlos manipular sin tener esta, digamos, estar en esta gran cubeta de todas las informaciones cruzándose, ¿no? Más bien controlar nuestro propio material y nuestros propios diálogos. Claro, esto significa meterte a las tripas, que significa modelos matemáticos, que significa programar, ¿no? Lo cual no somos expertos, pero estamos intentando aprender para poder tener de forma local tu propia herramienta, lo cual también quitaría varias cosas. Por ejemplo, el uso energético que se tiene de estas plataformas disminuiría porque tú lo estás utilizando a nivel local en tu máquina, ¿no? No a nivel de que se va a un servidor enorme. Por otro lado, ahí voy, Josema. Sí, efectivamente puedes utilizar alguna de estas plataformas para creación desde texto, imagen, video, sonoro, y conforme vas alimentando esta plataforma en la que te acomodes, vas entrenándola para que te responda con lo que la alimentas. Sí se contamina con otras informaciones, pero sí va agarrando un estilo, digamos, que tienes que seguir como, digamos, siempre ajustando, porque le pasó a una compañera en este seminario, cambiaron algo de la plataforma y perdió todo lo que había entrenado su perfil y entonces tuvo que volver a empezar de ceros, ¿no? Y eso, bueno, pues es mucha labor pues horas, ¿no? De estar ahí buscando. Y también ahí te enfrentas yo me enfrento mucho con eso, con los sesgos que tiene todas estas plataformas de censura, ¿no? Si pones ciertas palabras, si pones ciertas imágenes, lo clasifican como violencia, pornografía, etcétera, etcétera. Todos estos sesgos que tienen desde el norte global hacia el sur, y entonces o te disparan imágenes que nada que ver, que es con lo que se enfrentó Felipe Rivas San Martín, o te dicen que eso no lo pueden elaborar porque rompen sus reglas de la comunidad,
¿no? Lo cual también es bastante frustrante en los procesos de creación. Y finalmente es recomendar una peli que se llama Acerca de un héroe, que va a ser proyectada en estas semanas en el Foro Internacional de Cine, que es muy interesante porque el que hizo la película, lo que hizo es que le pidió permiso a Herzog, tomó los guiones de películas de Herzog, alimentó una IA con todos estos guiones y le dijo, hazme un guión para una película tipo Herzog. Y después le pidió a Herzog poder utilizar su voz, alimentó una IA y entonces está narrado por Herzog, pero esta voz está creada desde una IA. Y entonces, claro, lo va mezclando con documental y con varios pensadores y pensadoras que van reflexionando acerca de la IA y lo va mezclando con una película ficcional tipo Herzog. Y entonces de repente no sabes qué es documental, qué es hecho con IA. Y hay un momento en que le pregunta incluso, ¿con qué seguiré? Y entonces le contesta la IA, tú sigue con el guión, ¿no? Y Herzog en todo momento al principio dice, no creo que te vaya a salir nada bueno de esta experimentación, pero hazlo, ¿no? Y entonces estos juegos con estas derivas que te dan estos otros lenguajes, ¿no? Son lo que nos puede contribuir a nivel filosófico, ético y reflexivo, que es gran parte de lo que hace Chema también y por eso estamos aquí dialogando con él. Gracias. A ver. Josema quería comentar algo. Sí, no, Chema y todos, ¿no? Muchas gracias por esta exposición, está interesantísimo, coincido con todos. Además, súper conectado con lo que hace Bruno también, ¿no? Yo ahí les dejé con este tema de los sesgos que mencionaba Gladys y, bueno, que trajo a corriente, perdón, Viviana y después Chema estaba tratándolo de marcar, ¿no? Les dejé allí un articulito que está hecho sobre el trabajo de 5 mujeres investigadoras de la IA que no son, bueno, son negras, básicamente, ¿no? Pero ellas estuvieron en Google, Microsoft y todas estas compañías en lo más hondo de las tripas del monstruo. Y bueno, está muy interesante porque habla de todos los problemas que ellas trataron de confrontar adentro de las compañías y cómo fueron censuradas y corridas de sus trabajos y todo lo demás para poder seguir moviendo la maquinaria sin las preocupaciones de los sesgos, en este caso más de tipo político, entre lo que decía Chema, ¿no? Porque digo, están esos sesgos que decía Chema, digo, está el sesgo político, está el sesgo de los modelos estadísticos como una cosa que es producto del modelo. Hay que recordar allí que parte de ese sesgo estadístico viene, y eso no está cubierto en el artículo, digo, pero se puede encontrar muy fácil, ¿no? Pero viene del origen de la estadística misma, ¿no? Y esa es una crítica que se hace en las ciencias sociales y que se hace en la supuesta verdad de los estudios clínicos, porque la estadística en su mero origen viene de los padres del racismo científico. O sea, viene como un pensamiento reductivista de clasificación precisamente, en donde, digo, Fisher, ¿cómo se llama otro? Son 3 padres así grandísimos de la estadística, se me están ahorita olvidados los otros 2 nombres, pero digo, los 3, ustedes, digo, pueden buscar la historia, pero son los grandes padres del racismo científico, ¿no? Y entonces todos sus modelos fueron creados para justificar esa investigación científica de la discriminación racial que ellos estaban promoviendo, ¿no? De que había una media, de que había una especie de superior a los otros, etcétera, ¿no? Todas las clasificaciones que se imaginaron ellos y que todavía se usan, ¿no? Son parte de las ciencias sociales también, ¿no? Entonces, todo esto está embebido en los modelos estadísticos que hacen funcionar la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, los sesgos vienen desde ahí también. Yo, como de primera vida, soy ingeniero electrónico y digo, programé en varios lenguajes, hice
2 computadoras durante el periodo de mis estudios y digo, más o menos entiendo cómo funciona este asunto de cómo funcionan las computadoras. Y otro problema de sesgo viene con lo que, digo, en ingeniería le llamamos adquisición de datos, ¿no? Porque tenemos que hacer un experimento, que es un diseño de un modelo para adquirir el dato, ¿no? Y eso ya es toda una prefiguración de un sesgo, ¿no? O sea que, digo, la lista de los sesgos no termina, ¿no? Y es fácil de obviar, pero es muy fácil de encontrar cuando uno le pregunta a la inteligencia artificial cualquier cosa que tenga que ver con la realidad, ¿no? Porque si uno se puede encontrar lo que sea, ¿no? Yo soy profe, mis estudiantes, por supuesto, usan la inteligencia artificial a veces para hacer sus trabajos y me encuentro con grandes barbaridades todo el tiempo, algunas muy divertidas, ¿no? Que parece que no están allí esas mentiras porque la simulación es buena, pero pues es una barbaridad, ¿no? Lo que aparece allí, ¿no? Estaba hace un par de días platicando con Iñaki Bonillas, que ustedes conocen, estuvo aquí en el seminario, artista también fotógrafo, y me estaba diciendo, bueno, no puedo encontrar una sola respuesta de la inteligencia artificial que dé con el clavo cuando yo me busco a mí mismo, ¿no? Y veo a ver qué dice, ¿no? Dice todo tipo de mentiras, ¿no? Entonces, digo, estos problemas vienen embebidos ya, ¿no? En los modelos que van a ser difíciles de eliminar, ¿no? O sea, se van como, la simulación se va haciendo buena, pero vienen embebidos en la estructura del diseño, ¿no? De la máquina. No, totalmente, porque de hecho, por eso me interesa como esta idea de Zielinski de la variantología, como, o sea, esta idea de, uno, la tecnología que tenemos es producto de una serie de relaciones históricas, de relaciones de poder, incluso de accidentes, de errores, etcétera, pero al mismo tiempo también lo que dices no es única, ¿no? O sea, lo que tenemos no llegó aquí por necesidad. O sea, podríamos tener modelos totalmente diferentes, pero como tú bien dices, habría que ir muy atrás a la computación misma, porque tenemos una forma de computación. O sea, digamos, tenemos la computación de von Neumann, que era matemático húngaro que trabajó toda su vida o casi toda su vida para el gobierno de Estados Unidos en el proyecto Manhattan, en toda una serie incluso unas cosas verdaderamente delirantes de control del clima para objetivos militares, etcétera. Y ese es el padre de la computación. Y esa semilla, digamos, está en toda la tecnología que usamos, ¿no? Y como tú dices, que incluso pues nos podemos ir más atrás y viene de la estadística. La estadística pues surge de esto que tú dices, del racismo científico y de la taxación estatal hacia la sociedad, ¿no? Del control individualizado y de la clasificación de la sociedad. Entonces, por eso a mí me interesan mucho estos temas, porque podemos sumergirnos hasta los cimientos, hasta las semillas de lo que tenemos y a partir de ahí pues empezar a moverle, ¿no? Empezar a ver hacia dónde podríamos ir, y creo que la imagen tiene un gran poder en eso. O sea, la imagen es siempre, o sea, la imagen es la representación de lo posible, ¿no? Entonces, no es lo que está, sino lo que puede estar, lo que no vemos, etcétera. Y entonces, de ahí viene como mi interés en esta interacción entre técnica e imagen. Claro, y además el juego con el glitch, pues es un trabajo de nosotros los artistas, ¿no? Y digo, estos sesgos son glitches, ¿no? Del sistema, en cierta manera. Y digo, el trabajo de Bruno, por ejemplo, está muy centrado en ese juego con el glitch, ¿no? Porque es una reiteración una y otra vez de lo que saca la inteligencia artificial para realmente sacar algo que a él le gusta, ¿no? Pero en trabajo de archivo, usando la inteligencia artificial como una herramienta de investigación de archivo, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no?
porque ahí no se trata de jugar con el glitch, o sea, un trabajo de archivo es como para tratar de encontrar una especie de verdad, ¿no? Acerca de algo, ¿no? Una especie de historia verdadera, ¿no? Acerca de algo. Sí, bueno, ahí creo que lo que me parece relevante es que, otra vez, el archivo surge de este patrón de control social. El archivo originalmente es el archivo jurídico, ¿no? Es el archivo de los procesos jurídicos, jurídico-económicos de una sociedad. Y que lo que el archivo, sobre todo, digamos, en su época de fundación, o el archivo moderno, que es el siglo XIX, pues es este archivo obsesionado con la idea del origen, ¿no? O sea, que ahí están los orígenes sustanciales de todo. Y luego viene la intervención del archivo, tanto primero de historiadores, como una búsqueda de documentar lo que nos dice esa verdad jurídica, o lo que se oculta detrás de esa verdad jurídica, y luego la intervención desde las vanguardias artísticas del archivo, ¿no? Todas las desestabilizaciones, todos los intentos de introducir, como tú dices, el glitch en ese orden, y de alguna manera como voltearlo para ver el entramado que lo compone, ¿no? O sea, para ver el tejido atrás de la imagen que vemos. Y bueno, de ahí todos las intervenciones surrealistas, dadaístas, etcétera, en el archivo, y que, bueno, pues siguen hasta hoy. No, yo creo que la base, pues, es que no se busca tanto la verdad, sino los mecanismos de producción de la verdad. Sí, también hay que tomar en cuenta, pensando en todo esto, los sesgos también vienen desde cómo se construyen estos mecanismos de diálogo, ¿no? Estas redes. Todo el código se hace en inglés. Y entonces eso ya es un sesgo, ¿no? Ya es un pensamiento desde el poder, digamos, desde el norte global. Y hay diversos artistas que lo que han hecho, como dice Cossack, son tecnopoéticas, subvirtiendo esto. Por ejemplo, hay un artista árabe que escribe código, pero empezó a escribirlo en árabe. ¿Qué sucede? No funciona la máquina se traba. Y entonces eso ya nos deja entrever también como este es un acto para, digamos, materializar cómo estamos siendo, pues, sesgados a un solo camino, ¿no? Por un lado es eso, pero también por otro lado, Cossack en su mapeo que hace de tecnopoéticas en Latinoamérica, hay una serie de artistas de Oaxaca que en lenguas originarias utilizan las redes como Instagram y demás que ya hay para hacer comentarios, hacer memes y demás en lenguas originarias, ¿no? Y entonces eso también ya rompe, digamos, el hilo colonial de las lenguas que se nos han impuesto, pero utiliza las herramientas y la propia mecanismo que se nos ha impuesto para dialogar, ¿no? Un poco, yo lo decía, hace una semana tuvimos en este seminario de la UAM a una invitada y ella decía, seríamos más felices sin esta tecnología. Yo digo, no lo sé, porque podríamos pensar igual en el cine, ¿no? Cuando surgió el cine y antes la fotografía, y hubo este impacto que tal vez había gente que decía, yo era más feliz antes porque podía imaginar como yo quisiera las cosas y no me embarrarían casi a nivel pornográfico las imágenes, pero yo no sería más feliz si no existiera, yo le decía a Tarkovsky o Kieślowski, que hacen poética con estas técnicas, ¿no? Entonces, la cuestión es esta, cómo subvertir, cómo llegar a estos quiebres en las propias tecnologías para hacer tecnopoéticas, para cuestionarlas y para llevar a otros mecanismos. El propio Wim Wenders decía,
también en Janela Dauma, otra película, decía, a mí no me gustan las películas actuales porque son muy rápidas y te bombardean de imágenes y no te dejan respirar. Y por eso mis películas tienen largos pasajes, imágenes largas, para que pueda respirar y yo proyectar qué es lo que estoy sintiendo sobre esa imagen y pueda entonces irme a mi biblioteca y entonces recordar el viaje que hice en auto por el desierto con mis padres y entonces estoy viendo la imagen de, no sé, París, Texas, ¿no? Del auto en el desierto. Y entonces eso es lo que te permite cambiar estos mecanismos, romperlos, que claro, por algo se llegó a esta velocidad en las imágenes, porque también era romper los mecanismos, ¿no? En cierto momento impuestos de cómo crear narrativas a nivel visual. Y entonces ahora, ¿cómo vamos a proponer, ¿no? Estas otras formas de plantear las ideas y de estas narrativas, ¿no? Y por eso Chema se me hace tan interesante nuevamente. En esta, plantea Chema como espacios de pausa, ¿no? Y yo lo veo mucho también como espacios casi coreográficos. No sé, Chema, si en algún momento has pensado en llevar esto también con personajes a que entren en este universo y hagan interpretaciones a nivel corporal, habiten este universo que tú les propones, ¿no? También sería algo, recuerdo en la exposición de José Luis Cuevas en el Centro de la Imagen, ¿no? Que tenía estos personajes que fotografió en unos ciertos refugios y después contrató a estos personajes